Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana. Quiero que me acompañen en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y solamente yo estoy muy agradecido con Dios porque el día de ayer Dios me permitió cumplir un año más de vida. Estoy agradecido porque estuvieron ahí gente que yo amo, gente que yo estimo mucho, que considero mi familia. Y estoy agradecido porque, sobre todo porque Dios es el que permite todo eso. Dios es el que permite y nos da gracia para un día más, para un año más. Dios es el que nos sostiene. También créanme que estoy muy contento, no porque ayer haya sido mi cumpleaños, sino porque realmente yo reconozco que todo lo que tengo viene de Dios. Mi familia, o sea, mi familia en la sangre, mi familia espiritual. Todos ustedes estoy agradecido con Dios que Dios nos permite y nos da gracia una vez más. Y ciertamente hay días en los que a lo mejor pensamos que todo va bien, hay días en los que hay muchas maneras, muchas razones por las cuales podemos agradecer. Pero ¿qué pasa en los tiempos de escasez, no? A lo mejor, ¿qué pasa en los tiempos de dificultad? ¿Qué pasa en los tiempos en los que eh, nuestra familia está lejos? No sé, o sea, hay situaciones difíciles que podemos atravesar, hay situaciones en las que eh, tenemos muchas dificultades, que Dios permite que también pasemos esas dificultades. Pero este versículo nos anima y nos dice: dad gracias a Dios en todo. Yo recuerdo hace como 4 años, la verdad es que estábamos pasando un tiempo muy difícil y en las que ahí es muy difícil, a lo mejor en nuestra humanidad es difícil agradecerle a Dios, pero en su palabra nos dice que demos gracias a Dios en todo. Y la gratitud no cambia las circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón delante de Dios. Y eso es algo que tenemos que estar nosotros siempre agradecidos con Dios. Sea en las situaciones buenas, sea en las situaciones malas, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno. También recuerdo que en algunos de estos días igual platicábamos eh, con ciertas personas, ¿no? Y, y esas personas estaban atravesando por un tiempo difícil y ellos ciertamente confían en Dios, a lo mejor de cierta manera, pero yo me preguntaba, ¿y si su situación fuera diferente? O sea, si su situación hubiera sido diferente, si no hubiera pasado lo que ellos esperaban que pasara, algo bueno que pasara, si hubiera sido diferente, ¿seguirían agradecidos con Dios? Porque les digo, o sea, en tiempos en los que solo hay buenas noticias, en tiempos en los que solo hay felicidad, alegría, armonía, es bien fácil agradecer, pero en tiempos difíciles es donde realmente nuestro corazón se ve lo que hay en él, se ve si realmente el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas. Y les digo, yo estoy agradecido con Dios porque a lo mejor es un tiempo bueno para mí, pero a lo mejor pueden venir tiempos malos, pueden venir tiempos difíciles. Y ahí también yo quiero ser agradecido con Dios, porque de Él viene todo. De Él vienen las pruebas, donde incluso también nuestro carácter es formado. Los tiempos difíciles también vienen de Él. Entonces quiero agradecer hoy con ustedes, con los que estamos aquí, y quiero que nos pongamos de pie en esta mañana y agradezcamos a Dios. Seamos agradecidos, hermanos, con todo lo que tenemos. Sea poco,
sea mucho, sea que estemos en dificultades, sea que estemos en un tiempo en el que pues a lo mejor decimos estoy bien, estoy en paz, pero les digo, de Dios es el que, del que viene todo. Ajá. Vamos a comenzar esta reunión con este tiempo de gratitud y vamos a orar, vamos a ofrecerle nuestro corazón a Dios en gratitud y agradeciendo por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos también, hermanos. Amén. Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí, Señor, hoy podemos estar agradecidos contigo, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Estamos reconociendo, Dios, que todo lo que viene de ti, Señor, es bueno, porque es tu voluntad, Señor. Es agradable, es perfecto, Señor. Tal vez en nuestra humanidad no entendemos muchas cosas, Señor. En nuestra humanidad a veces nos dolemos, Señor. A veces nos gozamos. A veces es muy fácil dejarnos llevar por nuestras emociones, Señor, en nuestra humanidad. Pero Dios, yo te pido que no sea así, que nuestra alegría, nuestro gozo no venga de algo temporal, de algo terrenal, Señor, sino que esté primeramente cimentado en Cristo, Señor, en nuestro Salvador, en la salvación que nos has dado, Señor. Y queremos, oh Dios, hoy en esta reunión, Señor, entregarte y ofrecerte nuestra vida, nuestro corazón, Señor. No sé las circunstancias de mis hermanos, no sé si ellos están en un momento en el que puedan estar en paz, no sé si puedan estar atravesando circunstancias difíciles, tribulaciones, angustias, Señor. Pero en todo momento tú nos mandas a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y hoy venimos a ofrecerte nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro canto, todo lo que somos, oh Dios, te lo entregamos a ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo hoy nos hable, que tu palabra nos hable, Señor, porque necesitamos realmente conocerte más y solo podemos conocerte a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos, oh Dios, y en esta mañana te rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar a nuestro Dios, amén. Vamos a cantarle alegres, agradecidos y recordando que solo es por Él que tenemos todo, amén. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Así es, Señor, cantamos de tu palabra, infalible y poderosa, penetra en duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios, caminar.
queremos también cantarte, Señor, que tú eres un Dios altísimo, que eres el que nos llena de gozo, el que nos da paz, el que nos da una verdadera libertad, Señor. Y a ti queremos cantar y alegrarnos con gozo verdadero en ti, Señor. En ti está nuestra esperanza. Vamos a alabar a nuestro Dios, a exaltarle, a reconocer su majestad. Se ha vestido de majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Te adoramos, oh Dios, conocemos tu majestad. Llevó mi dolor y puso su gozo en mí, altísimo. Cantamos a Él. Me hace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser. Puedo confiar en ti, altísimo, sé exaltar.
nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Para siempre, Señor, podemos cantarte, adorarte a ti, Señor, bendecir tu nombre. Señor, reconocemos que todo es de ti, Señor. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, oh Dios, si no hubieras tenido misericordia de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, oh Dios, si no nos hubieras perdonado? ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas si no hubieras tenido misericordia? Si no nos hubieras salvado en aquella cruz. Muy seguramente, Señor, estaríamos en una condenación eterna. Pero es esa cruz, esa obra, Señor, ese símbolo que recordamos el sacrificio de nuestro amado Jesús, que nos da libertad, que nos da una nueva esperanza, una nueva vida. Y ese es el regalo, Señor, más grande que podemos tener. Hoy queremos recordar esa cruz una vez más, Señor, porque no nos cansamos de decir, Señor, que esa cruz es nuestra esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Te adoramos a ti, Señor. El Cordero que
corazón. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que El pecado ya, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él. una vez más, Él pagó. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre. Una vez más, Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad, en aquella cruz. Tú me salvaste, tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor. gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener compasión de mí, Señor. Por tener compasión del más vil de los pecadores. Porque en aquella cruz abriste un camino que nadie puede cerrar. Un camino a la vida eterna. Y solo es tu gracia, Señor. Solo es tu gracia y tu perdón que nos sostiene. Solo es esa gracia sublime que no merecemos, pero que nos sostiene, Señor. Quiero invitarles, hermanos, a que reflexionemos en esta canción que vamos a cantar, recordando que no merecemos nada de lo que tenemos, pero que en su infinito amor, en su infinita misericordia, podemos hoy tener un camino al Padre, que es lo más importante. Todas las demás cosas son añadidura de su gracia, pero que aún así no merecemos nada, porque siendo viles pecadores, siendo inmerecedores, siendo sus enemigos, siendo aquellos que lo crucificaron, Él decía: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. En todo momento mostró su amor, su misericordia. Recordemos hoy su gracia y cantemos agradecidos con Él. Vamos a cantar sublime gracia. Sublime gracia, ven
ciego, mas hoy perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Decimos de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, y me guiará al hogar de mi maldad. De mi maldad me liberó, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Sublime gracia y amor, que me salvó, que me rescató. Vamos a cantar una vez más. De mi maldad, de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye sublime gracia y amor. De mi maldad, de mi maldad me rescató, y como el mar fluye sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Podemos cantar una vez más. De mi maldad, de mi maldad me liberó, mi Salvador
su amor sublime gracia. Una vez más, de mi maldad. De mi maldad me liberó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor infinito. Si hay amor, sublime gracia, y amor, sublime gracia, y amor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por su gracia inmerecida, por su amor infinito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestro Dios y reconocemos que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar. Pues una vez más, sean todos bienvenidos. A mí siempre, en especial esta canción, junto con una el grupo se llama Torre Fuerte, es un grupo ya que a lo mejor algunos de los cristianos más contemporáneos ya no lo conocieron. Pastor Braulio seguramente sí. Su fan número 1 dice. Es una canción que se llama, ahorita no recuerdo cómo se llama, Altísimo Señor. Cuando es una frase que dice, y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa. Y siempre recordar, siempre al vernos reflejados en su palabra y en ver cómo era Jesús, en ver, por ejemplo, estos miércoles nuestro pastor nos ha estado enseñando acerca de los frutos del Espíritu. Y muchas veces no tenemos el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu. No lo tenemos. Y al vernos reflejados en su palabra, al ver cómo era Jesús, no podemos, no nos queda más que decir que somos viles pecadores y que aún así Él nos acercó, Él nos abrió un camino hacia el Padre. Entonces les digo, siempre cantar acerca de la misericordia de Dios, acerca de su gracia inmerecida, recordar de que yo soy un vil pecador, pero que aún así nos ha rescatado de toda nuestra maldad. Es algo que, les digo, yo nunca voy a comprender y solo recibo por gracia, solamente recibo porque Él nos ama. Entonces, ya estoy demasiado emocional, pero todo tiene una razón de ser. Y es que nuestro Dios es muy bueno, muy, muy bueno. Acompáñenme al libro de Hechos, por favor. Hechos 20. Yo creo que cuando nuestras emociones están sujetas a Dios, en el sentido de que, por ejemplo, yo, si han dado cuenta, soy bien llorón, pero lloro no por cualquier cosa, sino porque, les digo, reconozco que todo viene de Dios. Y siempre
es bueno que todo lo que somos esté sujeto al Señor. Hechos 20, este es un mensaje del apóstol Pablo que manda a llamar a algunos ancianos y bueno, él empieza a contar acerca de su vida, también algunas cosas. Y el versículo 25, vamos a leer a partir del 25, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso es muy importante, porque está dándole un encargo a aquellos ancianos, a aquellos obispos. Dice, apacentar la iglesia del Señor, y les da una advertencia. Para mí siempre esto es como una advertencia que les da. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es algo que Pablo les estaba recordando a los obispos, a los ancianos, que les encargó a la iglesia, ¿no? Prácticamente. Les dijo, ya no me van a ver, pero yo les encargo a la iglesia. Y les empieza a recordar. Y algo que quiero yo resaltar en de estos versículos que hemos leído, el versículo 34 dice, antes vosotros saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, y de hecho Pablo también en otra de sus cartas, él menciona que él sabía vivir en abundancia y él sabía vivir en escasez. O sea que Pablo era un hombre que trabajaba, un hombre que era sabio en su oficio, que él hacía tiendas, era un hombre que sabía vivir, ¿no? En escasez y también en abundancia. Y como les decía al iniciar, muchos de nosotros a lo mejor puede que estemos pasando un tiempo de abundancia, seamos agradecidos con Dios, pero también en los tiempos de escasez seamos agradecidos, y por algo Dios nos ha dado estas manos para trabajar y para dar. Y después termina diciendo, recordando las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Trabajamos para la obra del Señor. Estemos contentos con eso y alegres. Pues vamos a preparar nuestras ofrendas, y en lo que ustedes, si quieren preparar sus ofrendas, vamos a hacer una oración, ¿sí? Dios, te damos gracias por este tiempo en el que podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque has comprado a tu iglesia con tu sangre, con la sangre del Hijo de Dios, y nos has encomendado, Señor, una tarea, Señor, que es apacentar a tu iglesia, Señor. Queremos, oh Dios, ser fieles a tu palabra, ser fieles, Señor, también en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para hacerlo conforme a lo que es digno de ti, a un hijo de Dios, a un representante tuyo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, Señor, y enséñanos a honrarte en todo tiempo, Señor. Queremos dar esta ofrenda, Señor, no como algo que podamos pagarte, Señor, sino como un agradecimiento, nuevamente recordando que todo es de ti, Señor. Y a ti te damos, Señor,
En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén y amén. ¿Pueden pasar a dar sus ofrendas, hermanos? Y así como van pasando, puede ir saludando a una o dos personas que tiene ahí a su lado. Dígale qué bueno que viniste, te ves más guapo este año, te ves más joven, aunque algunos a lo mejor ya no nos vemos tan jóvenes. Y vamos a pasar a la lectura de la palabra, que el día de hoy Rosita nos va a leer. Buenos días. Pues hoy nos toca leer el Salmo 128. Si gustan acompañarme, por favor. Me avisan, por favor, cuando ya empecemos. ¿Sí? Dice así: las bienaventuranzas del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga a Jehová desde Sión y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Pues así como dice este salmo, ¿verdad? Y como lo que nos decía Eric, pues por gracia y misericordia de Dios tiene estas bienaventuranzas para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque por su gracia y su misericordia, y que Él nunca nos va a dejar. Gracias al Señor por tanto amor sin merecerlo. Adelante, pastor. Pueden ir saliendo los pequeños a su enseñanza del día de hoy. Y vamos buscando Juan capítulo 10. ¿Tiene usted Juan capítulo 10? Vamos a leer del versículo 22 al 42. Es una lectura un poquito larga, pero es el pasaje que hoy vamos a abarcar con la ayuda del Señor. Dice así: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, sois dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy.
Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Recordamos, oh Dios, aquella cruz, recordamos aquel sacrificio precioso, Señor, que nos trajo un beneficio eterno, Señor, para los que hemos creído en ti, Señor, y te honramos. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora, Señor, para poder entender tu palabra. Padre, usa al predicador, Señor, de tal manera que nuestros corazones, oh Dios, sean confrontados, sean desafiados, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que nuestros corazones, Señor, nos alineemos, Señor, a tu voluntad perfecta, Señor. Padre, dale al predicador la habilidad, Señor, de enseñar tu palabra, Señor. Que no enseñe ideas humanas, Señor. Que no esté, oh Dios, divagando en sus propios pensamientos, Señor. Sino que esté, oh Dios, centrado solamente en lo que dice, oh Dios, tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y queremos, oh Dios, ser edificados con tu palabra, Señor. Y queremos honrarte, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje anterior de la semana pasada, Jesús dijo que Él era el buen pastor y que por esa razón es de que Él iba a dar su vida por las ovejas. Y esto nos recuerda el amor sacrificial del Señor por sus ovejas. Dio su vida por sus ovejas, pero ojo, no dio su vida por las cabras. Y como hace 8 días cerrábamos con esto, ¿no? Las ovejas y las cabras básicamente se alimentan de lo mismo, pero su comportamiento es completamente diferente. Y según Mateo 25, las ovejas y las cabras pueden convivir, pueden alimentarse de lo mismo, pero su destino eterno es completamente diferente. Jesús, una vez más, está hablando en un sentido en el que de pronto las personas no entendían las palabras de Él. Y por eso el pasaje de la semana anterior cerraba hablando de cómo los judíos se referían hacia Jesús como un endemoniado. Incluso cuando dice Juan o escribe Juan, está fuera de sí, lo estaban tratando de un loco. Pero ¿cuántos sabemos que en realidad no estaba loco? Estaba mucho más cuerdo de lo que nosotros podríamos pensar. Y los judíos en realidad no tenían un discernimiento, un mínimo de discernimiento para entender que estaban frente al Mesías prometido. No estaban teniendo el discernimiento para entender que Jesús era el Cristo. Pero este pasaje nos va a hablar de algo similar a lo que vimos la semana pasada, pero vamos a considerar algunas cosas, porque nos ubica en una época del año y nos ubica dónde está Jesús. ¿Qué es lo primero que se refiere a ese versículo 22? Dice que se celebraba en Jerusalén, ¿qué fiesta? La fiesta de la dedicación, que precisamente esa fiesta también era llamada la fiesta de las luces, o conocida en hebreo como el Hanukkah. Y esta fiesta se celebraba en conmemoración de cuando se purificó y se reabrió el templo. Y entonces esa fiesta se estaba celebrando en ese entonces en Jerusalén, y aparece Jesús ahí en el pórtico de Salomón. Y dice el versículo 24 que le habían rodeado. Para esto, solo como para entender un poquito, del versículo 21 al versículo 22, los comentaristas bíblicos dicen que probablemente hayan pasado algunos meses, tal vez 3 meses alrededor. Y eso de pronto a nosotros cuando leemos la escritura, a veces no
lo podemos leer a lo mejor en un día, digo, ya leí 5 capítulos, pero no entendemos que de pronto incluso de un versículo a otro pudieron haber pasado mucho tiempo. Pero aquí, de lo que había hablado Jesús, yo soy el buen pastor, ya habían pasado algunos meses. Entonces Jesús, ahora Juan lo ubica en el pórtico de Salomón y le rodea a los judíos y le hacen una pregunta que yo no sé cuántos de nosotros podríamos considerar que esa pregunta era hasta cierto punto absurda. Porque, ¿qué pregunta le hacen los judíos a Jesús? ¿Hasta cuándo nos vas a decir claramente que tú eres el Mesías? ¿No cree usted que era hasta cierto punto una pregunta absurda? Porque Jesús estaba cumpliendo todas las profecías y estaba confirmando con sus hechos y con sus palabras que Él era el Mesías. Entonces, los judíos, ahora, yo no sé si podemos entender que no solamente es absurda esa pregunta, sino en realidad encubría las verdaderas intenciones de esos judíos. Porque le estaban diciendo, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, dinos realmente. Pero ¿usted cree que los judíos en realidad, si Jesús les hubiera dicho de una manera todavía más clara que Él era el Mesías, los judíos iban a creer realmente en Él? No. Ellos lo que querían en realidad era apedrearlo. Era tener un pretexto, tener un argumento para apedrearlo. Y eso claramente lo vemos en el versículo 31, porque dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Cuando habla de que volvieron, es de que habían intentado anteriormente apedrearlo. Entonces los judíos, la intención de esa pregunta, hasta cierto punto también maliciosa, no era dinos para que nosotros creamos en ti, sino danos un argumento para poder apedrearte. Ahora, ¿quién en realidad había dado testimonio, un testimonio de que Jesús era un enviado de Dios? Juan, pero además el Padre. El Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Quién había dado mayor testimonio de Jesús, que en realidad era un hijo de Dios, era un enviado de Dios? El Padre. Y obviamente Juan el Bautista había dado testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero claramente había personas que estaban testificando, y no solamente eso, sino los hechos y las palabras de Jesús estaban confirmando que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Así que en realidad los judíos no tenían pretexto para no creer en Él, para no creer en Jesús. Pero hay una razón que el Señor les da por la cual no han creído en Él. ¿Cuál razón es la que en realidad les da? Versículo 26. Vean ahí. Porque, bueno, leamos desde el 25. Dice, Jesús les respondió, se los he dicho, ¿pero qué? No creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, porque fue quien lo envió, ellas dan testimonio de mí. Pero pongamos mucha atención a este versículo 26. Pero ustedes no creen porque les falta fe. Porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas, por eso no creen. Y dice, como se los he dicho. Pero fíjense, y cómo de algún modo tiene este contraste, también esta porción del Evangelio. Dice, pero mis ovejas, ellos oyen mi voz. Yo las conozco, yo sé quiénes son mis ovejas. Pero esas ovejas cuando oyen mi voz, me siguen. Me siguen. Ahora, qué interesante que Jesús da una razón por la cual esos judíos no estaban creyendo en Él. La razón es, ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen. Por más que yo haga una señal, otra señal, por más de que Juan dé testimonio, por más que el Padre dé testimonio, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas.
Este tipo de versículos ha causado cierta controversia durante o a lo largo del cristianismo, porque algunos entendemos, y yo me incluyo, que aquí nos habla que en realidad Dios ha escogido a algunos como ovejas. Ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son mis ovejas. ¿Quiénes en realidad son los que creen? Las ovejas del Señor. No es Jesús no dijo, ustedes necesitan creer para ser mis ovejas. No sé si me explico, tal vez pareciera un juego de palabras, pero ustedes necesitan creer para ser mis ovejas. No, Jesús está diciendo, ustedes no creen, la sencilla razón es porque no son parte de mis ovejas. O sea, no creyeron porque el Señor en realidad había elegido a algunos como ovejas. Y solo son sus ovejas las que oyen su voz y lo siguen. De ahí en fuera, los demás, los que no son parte del redil, de las ovejas del Señor, ellos pueden estar con las ovejas, pueden convivir con las ovejas, pueden alimentarse como las ovejas, pero no son sus ovejas. Y ahora es interesante que cuando nosotros entendemos esto, tiene sentido y es otra más de las partes de la controversia que de pronto en algunos círculos hay, porque Jesús en versículos anteriores dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por ¿quiénes? Y entonces algunos entendemos que a partir de esas afirmaciones que Jesús hace, es de que Jesús solamente muere por sus ovejas. Él no muere por los cabritos. Él no muere por los demás. Ahora, todo esto se ha generado una controversia muy grande a lo largo de la historia y nosotros obviamente no vamos a tratar de resolverlo y todo eso, pero yo creo que el texto, específicamente el texto bíblico es claro. Él iba a dar su vida exclusivamente por sus ovejas. Ahora, si alguien cree de una manera diferente, bueno, está bien, tiene libertad como para creerlo. Finalmente es un tema hasta cierto punto secundario, si realmente Cristo murió por todos o exclusivamente por sus ovejas, porque eso es parte de la controversia, ¿no? De que algunos creemos, como por ejemplo dice Mateo capítulo 1, creo que es el versículo 21, en donde dice, habla del nacimiento de Jesús y dice, Él salvará a su pueblo. Porque él solamente va a salvar a su pueblo. Pero ¿quién es su pueblo? Pues las ovejas que cuando lo oyen, le siguen. O sea, nosotros entendemos de una manera clara esa parte. Algunos dicen, no, ¿cómo es de que Dios elija a algunos y a otros no los elige? Entonces los otros se van a condenar. ¿Y por qué llama a todos al arrepentimiento? Y de pronto se forma ahí como decimos, ¿no? Un merequetengue. Sí, hermana. Claro, pero, o sea, yo creo que es muy claro que en partes de la Biblia, donde incluso Efesios capítulo 5, que dice que también habla acerca de que como Cristo amó a su iglesia, o sea, y hay una elección, y hay y muchos llaman a esa elección. ¿Cómo es de que Dios eligió a unos y a otros no? Entonces eligió de una manera arbitraria y entonces Dios es injusto. Y entonces sacan versículos cuando Dios no hace acepción de personas. Y es una controversia a lo largo del tiempo que vuelvo a repetir. Nosotros, para mí es claro en los textos bíblicos. Por más que quiera uno hacer malabares hermenéuticos y exegéticos, tiene uno que entender eso porque eso es claro en la escritura. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿y por qué elige a algunos y por qué a otros no? Prácticamente los está destinando al infierno sin darles ninguna oportunidad. Lo que pasa es de que cuando nosotros entendemos, en realidad, dice por ejemplo Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice,
por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos merecemos ¿qué? Muerte eterna. Pero Dios en su gracia y misericordia ha elegido a algunos para salvarlos. Y bueno, sería muy largo explicar todo esto, pero Jesús en el texto bíblico dice que Él, o sea, les dice a los judíos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, no son de esos elegidos. Ahora, salud. Avancemos un poquito, porque aquí, versículo 28, bueno, desde el 27 vemos algunos, llamémoslo así, beneficios de ser ovejas del Señor, recompensas por ser ovejas del Señor. Desde el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Parte de esos beneficios de ser ovejas del Señor es que tenemos una relación con el Señor. Por eso es por lo que dice, yo las conozco y ellos me siguen. Yo las conozco, yo las he conocido desde antes de la fundación del mundo y ahora ellos me siguen. Pero el versículo 28 todavía nos habla de otro beneficio tan grande y es parte de lo que nosotros como iglesia creemos. Yo les doy vida ¿qué? Eterna. Eso quiere decir que al ser oveja de Dios, tenemos una seguridad de vida eterna. Hay una seguridad de vida eterna. Y fíjense todavía como Jesús dice, y no perecerán jamás. No está hablando de una muerte física, sino de una muerte eterna. No perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de la mano de Él. Ahora, yo no sé si a usted le dé gusto saber que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Pero a mí me da un gozo y una alegría. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. Y eso nos habla de una seguridad, no solamente de esa relación que tenemos con el Señor, no solamente de esa seguridad de esa vida eterna, sino que simple y sencillamente estamos en la mano del Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. O sea, cuando nosotros realmente entendemos, soy oveja del Señor, Él me ha elegido por pura gracia, no por mérito mío, pero tampoco no tiene ningún mérito el hecho de que yo pueda decir, híjole, ¿y qué tal si un día por cualquier cosa pierdo la salvación y entonces la vida eterna? Imagínense estar en esa incertidumbre. Porque los que dicen que sí se pierde la salvación, o sea, obviamente que hay manera de perder la vida eterna. Imagínense vivir en esa incertidumbre. Hoy es domingo, hoy fui a la iglesia, yo creo que me puedo sentir seguro de que tengo vida eterna. Pero el lunes, el martes ya me desconecté de Dios, ya pequé esto, que híjole, el martes ya siento así como que, híjole, como que sí, tal vez sí perdí mi salvación. Imagínense estar en esa incertidumbre, pero el Señor está diciendo aquí, mis ovejas, primera yo las conozco, ellos me siguen, yo tengo una relación, yo interactúo con ellos y ellos tienen una seguridad de vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Y cuántos sabemos que lo que dice Jesús lo cumple? Amén. Porque si no hay seguridad de vida eterna, este tipo de afirmaciones que hizo Jesús no tienen sentido. No tienen sentido. Ahora, quiero que entendamos algo. Este tipo de afirmaciones de seguridad de vida eterna para las ovejas del Señor, para los verdaderos creyentes en Jesús, no es por méritos propios. Por méritos de Jesús solamente. Y nadie nos puede entonces arrebatar de la mano del Señor. Y este es un hermoso regalo de Dios que nos debe llevar a estar llenos de gratitud hacia Dios. Hay algo que yo en las mañanas cuando empiezo ya ahí como que a despertar, empiezo a decirle Dios gracias por
por todo lo bueno que eres, por la familia que me das, pero sobre todo gracias por el regalo de la salvación. Puedo descansar en que yo estoy seguro en tus manos de que no hay nada que me pueda arrebatar de la mano del Señor. Pablo lo escribe también en Romanos, ¿no? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. No hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. O sea, ¿y a quién está realmente diciendo eso Pablo? A aquellos que conoció, que glorificó, y esa cadenita que vemos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. O sea, todo eso. Pero entonces en Cristo estamos seguros y nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso de verdad, hermanos, yo quisiera que eso fuera causa de gratitud en cada uno de nosotros. Nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y aún, y si peco, y si esto, y si aquello. Y no estoy diciendo que usted puede pecar y hacer lo que sea, porque las ovejas del Señor oyen su voz. Y cuando el Señor habla, ¡ey, enderézate! ¡Ey, corrige tus pasos! Las ovejas del Señor, ¿qué es lo que hacen? Corrigen sus pasos. ¿Por qué? Porque lo siguen. Han aprendido a escuchar su voz. Y como les decía yo hace una semana, no es una voz extraña que vas a media calle y que de pronto, Raúl, necesitas. No es una voz de ultratumba, sino es algo, o sea, es esa voz del Espíritu Santo que te está dirigiendo tu vida. Y entonces, por eso las ovejas tenemos esa seguridad de salvación, a través de esa relación viva, diaria, que Él nos está hablando, que Él nos está corrigiendo, que Él nos está dando dirección, que Él nos muestra el camino que nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz. Oyen su voz. Oímos su voz. Avancemos un poquito más adelante. Y fíjense cómo Jesús está dando toda esta enseñanza. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio. ¿A quiénes? A sus ovejas. Es Dios, el Padre, quien le da las ovejas al Señor. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿en la mano de quién estamos? Del Padre y del Hijo. Y Jesús dice, ¿quién es mayor que el Padre? Nadie. Y nadie les puede arrebatar de la mano. Ahora, es claro y el texto dice, mi Padre que me las dio. ¿Quién es el que en un momento dado elige? El Padre. El Padre elige. Elige a las ovejas y se las dio a Jesús. Y esto concuerda perfectamente con lo que Jesús ya había dicho en Juan 6:44. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 44. Y cuando nosotros hablamos de la doctrina de la elección, para algunos les cuesta trabajo entender este tipo de cuestiones, pero yo creo que los textos son muy claros. Y fíjense cómo aquí nosotros vemos la obra de Dios en todo lo que tiene que ver la salvación. Ninguno puede venir a mí, ¿qué? Si el Padre no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, se necesita, para venir a Jesús, se necesita la intervención del Padre. Nadie puede decir, no, pues es que un día yo estaba reflexionando y yo creo que necesito a Dios, esto, aquello. No, se necesita la intervención del Padre. Es la obra de Dios en nuestro corazón que nos hace volvernos a Jesús y ser parte de sus ovejas. Ahora, esas ovejas ya fueron elegidas. Nosotros nada más en el tiempo en el que vivimos, y obviamente hay una responsabilidad humana, por supuesto que sí. Ahora, algunos piensan que es la decisión humana que nos hace volvernos al Señor y entonces poder hacer ovejas de Él. Pero notemos algo, porque algunos dicen, no, es que si existe la responsabilidad humana, tú le tienes que dar un sí al Señor. Pero fíjense que
es algo curioso porque los que piensan que la fe para salvación es producida por el hombre, y ahí toman algunos versículos bíblicos para creer eso, pero es algo curioso que aunque alguien crea, no, yo creo que la fe la debe tener o la produce el ser humano y tiene que creer en Jesús, pero qué curioso que cuando oran por los no salvos, oran diciendo, Dios obra en su corazón. Pues si ellos creen que la decisión es humana, ¿por qué orar? Dios obra en su corazón. O sea, no tiene sentido. Pero esto nos indica que ellos saben, o sea, los que creen de esa manera, ellos saben que si Dios no los atrae, no se van a volver al Señor. Y esto concuerda con Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes produce, ¿qué? El querer, como el hacer, y nos da la razón por su buena voluntad. Dios es el que produce, no el ser humano. Hermanos, de verdad debemos o sea, nos debe quedar muy claro. La salvación no es por una decisión humana. Es la obra de Dios en el corazón de un pecador que ha sido, que tiene la convicción del Espíritu Santo para realmente creer en Jesús, pero se necesita la intervención de Dios en el corazón del ser humano. No hay manera de entender otra cosa. Pero avancemos un poquito porque el versículo 30 nos dice lo siguiente. Veamos el versículo 30. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado que de pronto hay una, se puede catalogar como secta, y que es una secta peligrosa, llamados unicitarios. ¿Han escuchado acerca de eso? ¿Qué creen los unicitarios? Ellos no creen obviamente en la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen, no, más bien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Pero aquí Jesús, sí o no, el texto bíblico está haciendo una clara diferenciación de personas. Está diciendo, el Padre es uno, yo soy otro, pero trabajamos en unidad. Eso es lo que en realidad está diciendo el texto. Hay una distinción de personas divinas. Aquí solamente se menciona al Padre y al Hijo, pero fíjense, ¿cómo es de que Jesús dice, el Padre y yo somos uno? No dice, somos el mismo. No dice, somos el mismo. Y entonces nos queda claro que por un lado Jesús está hablando de quiénes son sus ovejas, que esas ovejas lo siguen, que hay una seguridad de vida eterna, que hay una relación constante, continua con esas ovejas, que estamos seguros en las manos de Dios, en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en unidad, pero hay una clara diferenciación de personas divinas. Hay una clara diferenciación en la obra de salvación, de santificación en nosotros los creyentes. Y entonces los judíos, al escuchar esto, ¿cómo reaccionan? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Ahora, ellos supuestamente tienen una razón válida, según ellos, para apedrear a Jesús. Versículo 32. Jesús les responde, muchas buenas les he mostrado de mi Padre. Y les hace Jesús una pregunta, ¿por cuál de ellas me apedrean?
Pero los judíos, acuérdense que ya es, desde más antes, ¿se acuerdan que había sanado a ese enfermo en Betesda? ¿Y en qué día fue? Día de reposo. Y estaban buscando de algún modo algún pretexto solamente para. Luego, capítulo 9, cuando sana a ese cojo de nacimiento, no, ciego, ¿verdad? Ciego, ya estoy inventando otras cosas, pero a ese ciego, y empezaron ahí a cuestionar a Jesús. ¿Quién fue? Mejor dicho, al hombre. ¿Quién fue quien te sanó? Esto, aquello. ¿Para qué? Para buscar un pretexto para apedrearlo. Ahora, ¿de qué lo acusaron? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Casi diciéndole, no te creas muy bueno. Ajá. Dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es que en Levítico 24, no vamos a buscarlo, pero en Levítico 24 se estableció que si alguno blasfemaba, debía ser apedreado. Si alguno blasfemara, entonces los judíos, y cuando la Biblia, recuerden que cuando se refiere a los judíos, no está generalizando a todo el pueblo judío, sino específicamente al liderazgo judío, al liderazgo espiritual de los judíos. Ellos, como sabían perfectamente la ley, ellos estaban, acuérdense, mal entendiendo los dichos de Jesús. Ya lo habían acusado de endemoniado, de loco, y aquí lo están acusando de ¿qué? De blasfemo. Y entonces ellos dicen, lo podemos apedrear. Ya lo agarramos aquí a Jesús diciendo cosas que no están bien. Y entonces ellos procuran apedrearlo. Ellos están tratando de apedrearlo. Jesús les dice, versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, dioses son. Y eso obviamente está en Salmos 82:6, que usted lo puede buscar. Es más, vamos a ir a Salmos 82:6. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, de pronto cuando leemos este tipo de versículos, también le hemos dado o le dimos un sentido diferente a lo que realmente significa. Salmos 82:6 dice, yo dije, ustedes son dioses. Y cuando uno lee eso, ¿uno qué piensa? Somos, como dijera un predicador famoso, entonces somos el junior. Porque, y alguien dice, no, pues es que ahí dice claramente que nosotros somos dioses. Y todos ustedes, hijos del Altísimo. No, pues ahí está, todos somos hijos de Dios. Solo que la palabra dioses aquí, en el idioma original, es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim, la gran mayoría de las veces, en el Antiguo Testamento se refiere a Dios. La mayoría de las veces. Pero cuando esa misma palabra se puede aplicar para jueces o magistrados, para personas que imparten justicia, pero hablando de personas humanas. Entonces, cuando el salmista está diciendo, ustedes son dioses, se está refiriendo no a que nosotros, los seres humanos, tengamos un poder creador en nuestra boca, y yo creo que ustedes entiendan, de todo esto que no se interpreta correctamente, nacen tantas enseñanzas torcidas. Porque, ¿qué es lo que muchas veces se enseña en muchos lugares? Ten cuidado porque tienes poder en tu boca. Pero todo esto se basa en este tipo de malas interpretaciones de este tipo de versículos. Cuando habla de ustedes son dioses, simple y sencillamente
no somos dioses, vaya el sentido, es que no somos dioses en el sentido que podemos crear algo de la nada. ¿Quién es el único que puede crear algo de la nada? Dios. Tampoco quiere decir que, o sea, en ese sentido que todo lo que salga de nuestra boca, eso sucederá. Eso no está diciendo el texto. En realidad, lo que Jesús estaba diciendo es de que ellos, o sea, los seres humanos o los judíos, debían de haber sido los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero pues no eran parte de sus ovejas, entonces andaban todos perdidos. Por eso le llamaban a Jesús que era un endemoniado, por eso le decían blasfemo, por eso le decían que estaba loco. Y cuando ellos realmente habían rechazado al Mesías, pues simple y sencillamente estaban confirmando que no creían en él y que no eran parte del pueblo elegido de Dios. Pero entonces Jesús, regresamos ahí a Juan, capítulo 10, no está escrito en su ley. Yo dije, dioses son. Versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿No acaso un hijo representa a su padre? Claro que sí. Entonces, ese es el sentido de lo que realmente Jesús está diciendo. Ustedes y todo aquel que es hijo de Dios es un representante de Dios aquí en la tierra. Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero ¿qué es lo que hacen estos judíos? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Recordemos que al Juan al que se refiere no es a Juan el discípulo, sino a Juan el Bautista. Aquel que había sido enviado antes de que viniera Jesús en su ministerio terrenal para proclamar que Él era el Cordero de Dios. Pero me llama la atención algo, como es de que la Biblia, bueno, por lo menos este Evangelio, porque en muchos lugares, muchas iglesias se le da una desmedida atención a todo lo que tiene que ver con señales y milagros. ¿Sí o no? Es más, algunos dicen, no, si en tu iglesia no suceden milagros y señales, no está Dios ahí. La pregunta es, bueno, ¿no acaso dice aquí que Juan el Bautista no hizo ninguna señal? Y entonces el parámetro con el que ellos miden quién viene de Dios o si está Dios en un lugar, ¿no acaso es que está equivocado? Porque Juan el Bautista, Jesús mismo se refirió a él como el más grande profeta. Él fue enviado antes de que viniera Jesús. Y entonces ahí ya no concuerda con lo que muchos hacen un énfasis o un sobreénfasis en señales y milagros. Ya sea incluso algunos dicen, ¿no? Que, o sea, si en tu iglesia no sucede semana tras semana una señal, un milagro, Dios no está ahí, ¿no? ¿Y por qué pensar eso? Ahora, versículo 42, ¿qué es lo que dice? Muchos creyeron en él allí. Pero, ¿cómo era posible que creían en Jesús si cuando estaba siendo juzgado Jesús, muchos empezaron a gritarle ¿qué? Crucifícale. ¿Realmente creyeron en Jesús? No, no es cierto.
Algunos podemos decir que somos seguidores de Jesús, pero ¿sabe qué? En realidad no lo somos. Muchos pueden asegurar que son ovejas del Señor, pero en realidad no lo son. Y no lo somos porque muchos de nosotros, en lugar de escuchar la voz del buen pastor, escuchamos nuestra propia voz. Y entonces seguimos tomando nuestras propias decisiones. Y si no escucho su voz, mucho menos le sigo. Mucho menos hago lo que Él me pide. Recordemos que solo las ovejas oyen su voz, los cabritos no, aunque se pueden alimentar de lo mismo. Solo las ovejas lo conocen y lo siguen, tienen una relación diaria, una relación personal. Y entonces es aquí donde surge una pregunta. ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? ¿En realidad estás escuchando tu propia voz? ¿Estás escuchando la voz de tu corazón? Yo no sé si ustedes han escuchado a personas que dicen, no, sigue la voz de tu corazón. Sigue lo que te dicte tu corazón, hermano. Solo que sabe que, hermano, es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer. Porque la Biblia dice que el corazón es perverso. Es engañoso. Dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, si usted de pronto dice, no, o escucha que incluso alguien le dice, no, sigue lo que te dicte tu corazón. No, pues es una de las peores cosas que nosotros podemos hacer. Mi corazón es perverso. Ah, pero ya se lo entregué a Jesús. Sí, pero a mi corazón no le gusta. O sea, hacer lo bueno. Pablo mismo lo dijo, ¿no? Termino muchas veces haciendo lo que no quiero hacer. Entonces, seguir mi corazón es una de las peores cosas que yo puedo hacer. Escuchar lo que dice mi corazón. Y cada vez que debemos tomar una decisión o qué dirección tomar, no escuches tu propia voz. No escuches a otros. Realmente escucha la voz del buen pastor. Porque si realmente Jesús es tu pastor, Él te va a guiar el camino por el cual tú y yo debemos seguir. Él te va a guiar. Él te va a decir, no te vayas por esos caminos. Son caminos que llevan a la muerte. No hagas eso. Pero todos están haciendo, tú no lo hagas. Ajá. Porque solo las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Lo conocen y el Señor conoce quiénes son sus ovejas. Yo no sé, hermanos, pero realmente cuando nosotros meditamos en esto, debemos nosotros cuestionarnos no de que haya una duda en nosotros, sino que nosotros haya más bien al contrario, haya una seguridad de que somos ovejas del Señor. Muchos de nosotros no demostramos o no evidenciamos que somos ovejas del Señor porque seguimos tomando nuestras propias decisiones. Más bien, en lugar de que Jesús sea nuestro pastor, nosotros mismos nos pastoreamos. Nosotros mismos seguimos nuestra propia voz. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues yo voy a hacer esto. ¿Quién te mandó? Nadie. O sea, yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí evidenciamos que en realidad Jesús no nos pastorea. Ahora, la manera en la que Jesús nos pastorea es a través de ¿qué? Su palabra. Esa es la manera en la que el Señor nos habla de una manera clara. Vamos a Hebreos capítulo 1 y con esto quiero terminar. Versículo 1. Y eso se nos debe de quedar bien claro. ¿Cómo es de que el Señor sigue guiando, sigue apacentando a su pueblo, sigue apacentando a sus ovejas y esas ovejas lo oyen y lo siguen? Pues porque lo hace a través de su palabra. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo Dios hablaba por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de revelaciones. Pero ahora el autor de la carta a los hebreos nos está diciendo, ahora el Señor, Dios, nos habla a través del Hijo. Ese verbo que se hizo carne, de esa palabra que se hizo carne. Por eso, esa es la manera en la que el buen pastor apacienta sus ovejas. Porque si no, de pronto se va a levantar uno y va a decir, Dios me reveló, Dios me dio un sueño. Y de pronto esas revelaciones y sueños que de pronto algunos dicen recibir, no concuerdan en nada con lo que dice la Biblia. Y uno dice, caray, más bien fue de su propio corazón. Recibió un sueño que no tiene nada que ver con la Escritura. Más bien cenó frijoles y le hicieron daño esos frijoles. Recibió una revelación, pero no viene del cielo. Entonces, hermanos, estemos seguros que somos parte de esas ovejas del Señor. No sé si todos realmente estamos escuchando la voz del Señor todos los días, pero yo le animo a que todos los días estemos escuchando la voz del Señor que nos está hablando, nos está recordando que el buen pastor su vida dio por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nuestra vida está segura, Señor, en ti. Nuestra vida te pertenece. Fuimos comprados a precio de sangre. Señor, nosotros te honramos, Señor, y reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a ti. La salvación, la seguridad de la vida eterna, nuestra justificación, Señor. Estamos seguros de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Aún a pesar de nosotros, Señor, estamos seguros en tu mano, Señor. Aún a pesar de que seguimos batallando con el pecado, Señor, nuestra vida está segura en ti y te damos gracias. Gracias, Señor, por la seguridad de la salvación. Eso nos llena de gratitud hacia ti, Señor. Y eso nos recuerda, Señor, que nuestro mejor esfuerzo, Señor, por llevar la mejor vida espiritual que nosotros podemos, Señor, no es suficiente. Pero gracias a los méritos de nuestro amado Señor y Salvador es que nosotros tenemos una seguridad de vida eterna. Si fuera por nosotros mismos, si fuera por nosotros que debíamos de conservar la vida eterna, ya la hubiéramos perdido inmediatamente y no la podríamos recuperar. Pero no es gracias a nosotros, es gracias a ti. Y te honramos, Señor. Te honramos, Señor. Y eso no quiere decir que podemos vivir como nosotros queremos o como nuestra carne dicte. Eso quiere decir, Señor, que cada vez que oímos tu voz, cada vez anhelamos ser más como nuestro Señor. Cada vez anhelamos ser más como aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ni siquiera, oh Dios, nuestro servicio es por iniciativa propia. Porque dice tu palabra, Señor, en el libro de Efesios capítulo 2, que tú preparaste obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No somos nosotros. No es nuestra habilidad, no es ni siquiera los dones que tú has depositado en nosotros. Es por pura gracia que nosotros incluso podemos perseverar. Es gracias a ti, Señor, y a ti solamente sea la honra y la gloria. Señor, quita de nuestra mente, Señor, que es nuestra habilidad, nuestros méritos, nuestra inteligencia, nuestros logros, que somos nosotros, que es nuestra fe. Es simplemente la obra de Dios en nuestros corazones. Ciertamente hay una responsabilidad de nosotros, porque dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí está la responsabilidad humana de seguirlo, Señor. Pero tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad.
y te honramos, Señor. No somos robots, Señor. No somos como unas marionetas, Señor. Pero te damos gracias, Señor, que nos hayas elegido y nos preservas, Señor, hasta el final. Nos guardas, Señor, y el maligno no nos puede tocar. Y te honramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Estamos muy agradecidos contigo por todo lo bueno que eres, por tu amor y fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén.